Entonces, mami, ¿usted se acuerda cuál fue su primer sueldo? ¿Cuánto era? Ese, el sueldo, el primer sueldo que a usted le dieron, el primer dinerito que usted se ganó. El primer sueldo que yo me gané fueron, vamos a decir, ¿cómo cuánto? Como como 300 euros. 300 euros que en dólar, el dinero de aquí, que le decíamos mila, 300 euros en mila, eran como, o sea, nosotros lo cambiábamos, eran como 2,000 milas. Ejemplo, 2,000, como 2,000 o 3,000 milas. Era en ese tiempo 300 euros, porque nosotros para mandárselo a ustedes para su mantención teníamos que cambiarlo, porque entonces otra vez de esos 300 euros, de esas 300, un ejemplo, vamos a poner 3,000 milas, venía siendo menos que 3,000 euros, porque 300 euros. ¿Por qué? Porque 300 euros, porque ahí tú sabes que se lo cambiaban a uno también barato. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta que tú no sabes. Que tú no te sabes. Tú no te sabes, un ejemplo, a lo primero, porque después nosotros nos pusimos para eso. Nos pusimos a aprender, a saber. Íbamos, lo primero que entrábamos cuando íbamos al banco era saber a cómo estaba el euro. Y después de un tiempo ya, que teníamos un par de meses que teníamos celular, lo buscábamos en el celular, en el internet, también lo buscábamos. Y aquí, después también en la banca, siempre cuando uno entraba, lo que pasa es que uno no sabía lo que decía ahí en esa tabla, en el monitor, en el qué sé yo, cómo se dice eso. Y ahí siempre dice los cambios en euro, en mila, en dólares. Sí. Pero como uno no sabía, uno entraba como los burros. Hacer la gestión otra vez que tenía que hacer. Porque nosotros entrábamos como los burros. ¿Por qué? Porque nosotros íbamos pensando, o sea, yo iba pensando cómo yo hablar para que me entendieran lo que yo quería. Claro. Preparando la mente. Preparar la mente para que la gente la entienda. Para que la gente me entienda, tú sabes. Entonces, eso es un lío. Claro, entonces tú no sabes qué dice ahí. Tú no andas buscando qué dice allí, o qué esto, qué. Eso no le importaba a usted. Eso no me importaba, porque yo era enfocada cómo yo iba a hablar para que me entendieran. Para que el dinerito llegara a las manos de sus hijas en Dominicana. Claro. Y nada, ay, entonces... Dios. Ahora uno se ríe, como dije en el capítulo anterior, uno se ríe, pero en esos tiempos usted no andaba con las carcajadas. Ay, Dios. Con los dientes de oreja en oreja, usted no andaba así, me lo imagino. Así mismo, no andaba yo así, no te digo que como digo, yo pensaba que me iba a poner tuberculosis, digamos, en Dominicana, de tan flaca que yo estaba. Ay, Dios. Porque a lo primero, nada más a lo primero. Y mira que hoy en día uno dice, o en Dominicana, digamos, ay, ¿cuánta caloría tiene eso? De que el morisoñando. Para que usted vea. De que hay cuánta caloría, cuánta grasa, cuánta esto, cuánto el otro. Sí. Vive uno viendo en eso. Y ahora. Que el pan engorda, y que el pan, qué sé yo, pero cuando eso, Alba y yo nada más comíamos morisoñando con pan. Porque usted no veía la caloría, ¿verdad? Eso era lo que sabíamos comprar. Eso era lo que sabíamos. Cuando eso no se veía la caloría. Eso era lo que sabíamos comprar. Pan. Comprábamos un cartón de leche, un cartón de jugo, porque el jugo era rico. En ese tiempo. Sí, en ese tiempo, porque por eso digo, era rico, porque nosotros siempre comprábamos un jugo que era como el jugo natural de Dominicana. Que el jugo que uno
sí, que uno exprime, así, venía con todas las pajas, la paja de la naranja. Escarcha, ¿cómo que le sí, paja, nosotros digamos paja. No sé cómo se dice, collejo, qué sé yo, eso. Bueno, usted va a seguir aquí, va a tirar palabras una tras de la otra, de la buena digamos, dominicana. Sí, digamos paja, digamos gollejo, el gollejo de la naranja, no sé cómo se dice, nosotros decíamos el gollejo, y eso venía así, y tú sentías, y yo hacía ese morir soñando, Alba también. Nosotros hacíamos ese morir soñando, y yo le daba un vaso a ella y un vaso para mí, y nos comíamos un pan entero. Un pan de que, tú sabes, de eso largo que se le dice franzos. El pancito de Francia. Pancito, no pan solo, pan largo, se que le son llama, de Francia. sí. Se le llaman pan de Francia, que son bien conocidos, son allá, sí, y por eso bien conocidos son se aquí. llaman así. Sí. Y son así largos, flacos. Y yo compraba una funda de ese pan, porque ese pan me encantaba. Y con todo y eso, nosotros no subíamos, una libra no subíamos ni nosotros. una librita. No, una librita no subíamos nosotros. Y nos hartábamos de ese pan con ese morir soñando y nos acostábamos de dormir. Porque no era suficiente de todas formas, ni que fuera caluroso, ni que fuera... Sí, así mismo. Y cuando empezamos a salir, a conocer un poco, que fuimos a una pizzería. Oye, eso. Fuimos a una pizzería, nosotros dijimos, bueno, vamos a mandar tanto para Dominicana, porque hoy ganamos, este mes ganamos bien, porque otra cosa que en Dominicana pagan si no es del país, un ejemplo, pagan todos los fines de semana, todos los viernes en Dominicana se cobra todos los viernes, pero aquí en Eslovenia, aquí en Europa, tú sabes, para acá es mensual que se cobra. ¿Y allá semanal o quincenal? Allá es semanal o quincenal. ¿Tú entiendes? En Dominicana, ok, el que trabaja en el país, que trabaja del país, sí cobras mensual. Ajá, ok. Nada más lo que trabajan se cobra como aquí, sí, entonces. se cobra como aquí, pero después en todos los otros sitios que no es del país se cobra mensual o quincenal. Y aquí, como allá en Dominicana, en la zona franca, como dije al principio, pagaban semanal, todos los viernes, uno cobraba todos los viernes. Sí. Pero aquí no, cuando llegamos aquí otra vez tuvimos que imponernos porque era un mes entero. Y ese dinerito, esos 300 euritos, lo tenían que extender de 15 a 15. De 30 a 30, un ejemplo. No quiero decir de 15 a 15 al otro mes. Sí, de 15 al otro mes, así mismo. Y nada, y cuando ya empezamos a dialogar más, yo escuchaba mucho aquí el inglés, escuchaba el esloveno, escuchaba el italiano. Después que dejé de hablar tanto con la mano y metía esloveno, español, inglés. Todo el idioma, pero un ching. Todo el idioma. Y la gente después me cogieron un cariño porque ellos me ayudaban muchísimo. Ellos decían, mira, eso se llama eso se llama cosares, vaso se llama cosares, la taza, ellos me decían cómo se llama taza en el esloveno, y yo iba y cogí un librito y lo escribía. ¿Cómo podía? Sí, como podía, pero lo escribía. O le decía a ellos que me lo escribieran. Y al lado yo le ponía vaso, cosares, y yo le ponía el significado. Sí. Después compré un diccionario. Después de la pizza fue eso. Antes de la pizza, eso fue antes de la pizza, sí, porque eso fue antes de la pizza. Compré un diccionario pequeñito, español, esloveno. Que me acuerdo cómo ese que ustedes lo usaron cuando llegaron aquí. Ustedes lo usaron cuando llegaron aquí. Diccionarito que alguna vez se lo quería uno zumbar por esa ventana. Y con ese diccionario, por eso me acuerdo del diccionario, porque con ese diccionario dijimos, mi sobrina y yo, vamos a una pizza. Vamos a una pizza hoy. Pero después cuando ya comenzaron como a hablar cuando ya empezamos así, por el diccionario. Yo me lo imagino a ustedes dos. Sí, fuimos a una pizza. Cuando fuimos a la pizza,
nos sentamos, que fuimos a ponerle el dinero, me acuerdo como ahora mismo, que de la banca salimos a la pizza, dijimos, bueno, nos quedó algo de dinero, porque nosotros no pagábamos casa, era la agencia que nos pagaba el apartamento. Ajá, sí. Sí. Y nosotros, bueno, nos quedó lo que nosotros dejábamos era para nosotros, para nuestro antojito y eso. Porque por eso casi lo mandábamos todo, porque una no era mucho para que ustedes sobrevivieran allá en Dominicana. Y otra, aquí, nosotros decíamos, aquí no necesitamos nada, porque nosotros no teníamos deseo ni de comer. Porque, pues, no, qué sé yo. Pero sí, después que empezamos como a dialogar, empezamos como a tener, vamos a poner una vida normal. Sí. Que empezamos a entender, a caminar, ya sabíamos por dónde entrar, por dónde salir, sabíamos dónde coger la guagua, el autobús, sabíamos dónde coger, cómo llamar un taxi después. Después yo compré un telefonito, Motorola, parecía un, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice. Un piperito ahí, como dicen en Dominicana. Sí, un ejemplo, me imagino, sí, un piperito, como se dice en Dominicana, sí. Y era así grande. Un almatrote, en Dominicana se dice. De lo que se le subía la antenita, mami, todavía. ¡Ay, santo! Se le subió una antenita así, pero de esa no la tenía tan larga, era corta, pero sí se le subía de la antenita. Me imagino a mami para llamar a sus hijas. Ay, la antenita, sí. jaló. Sí. Y llamábamos, de ahí la llamábamos a ustedes, porque tuvimos, con el primer sueldo, así como me preguntaste ahorita, con el primer sueldo, le mandé yo muy poca cosa a ustedes, porque con el primer sueldo dije yo, voy a comprar un teléfono, y con el primer sueldo compré yo ese teléfono, que a ustedes lo que le mandé fueron lo que me quedó para comprar el teléfono, porque yo decía, yo tengo que escucharla a ustedes, porque duré para escucharla a ustedes cuando llegué aquí, duré mucho tiempo, ¿Cómo cuánto? Como algunos 2 meses. Duré yo. Ay, santo. Como algunos 2 meses duré yo para escucharme. Yo no sé alguna vez cómo fue que uno sobrevivió ese tiempo. Sí. No. Y en ese tiempo el tiempo se iba más como más paso, como se nos va ahora. Sí, porque ahora un mes, una semana vamos a poner, pero en ese tiempo, 25 años atrás, un mes duraba mucho todavía para pasar. Se iba al paso largo, el tiempo, era largo, se va. Pero ahora no, ahora un mes tú puedes decir que es una semana, un ejemplo de tan rápido que se va. Sí. Bueno, mami, ¿cómo fue el frío? Como la primera... Ay, Padre amado. Ay, Padre amado. El primer invierno que usted pasó aquí. Pero ¿cuántas capas de ropa usted se puso? Padre amado, misericordioso. Señor. ¿Qué fue ese pero, mami? Yo no sé dónde que tú encuentras esta pregunta. Dios mío, estas cosas. Padre amado. El frío, eso fue otra cosa tremenda. Cuánto frío yo pasé, Padre amado. Y sin ropa, me imagino. Y el problema era que nosotros traímos ropa de que manga larga de Dominicana, pero es muy diferente la ropa de allá que la de aquí. Es diferente porque la ropa de allá es aunque sea manga larga, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Tenca, se dice... fina, más fina. Sí, es fina. Pero la ropa es diferente a la de aquí, que la de ropa de aquí es gruesa, es gorda. Sí. ¿Tú entiendes? Y yo pasé frío, como no hay cosa, porque no había dinero también para comprar ropa. No había dinero para comprar ropa. Y yo la dejé a ustedes con mi hermana. ¿Y usted andaba entonces como así? Era, claro. En el frío. No, y que teníamos abrigo, porque después de la agencia nos trajeron abrigo, nos trajeron cosas, pero como quiera, era un frío tremendo, porque uno no estaba impuesto a estar en este frío. Adiós, claro, hasta los huesos. Y era en menos, los huesos sentía ese frío. Sí, y era menos en ese tiempo, ahora no hace tanto frío como en ese tiempo, pero... Ya cuando nosotros llegamos. Sí. Era muy diferente que cuando era muy diferente cuando ustedes llegaron. Ya cuando ustedes llegaron no caía tanta nieve, no hacía tanto frío como cuando nosotros llegamos. Cuando nosotros llegamos era la temperatura en el tiempo de invierno, era -20, -25
y ya uno le da frío Sí. siendo a -1. Sí. Por Y eso, ya estábamos nosotros, claro, ¿qué será ustedes? claro. Y con esas cositas así, -20. Ay, Dios mío, un frío tremendo. Y esa calefacción la subíamos. A todo lo que da. Eso era todo lo que da. Se quema, para Sí. quemar la casa entera, me Ay, imagino. sí. Esa agencia nos peleaba más a nosotros, que esa agencia no quería a nosotros sacar, eso era otra cosa también, que ellos, del sueldo de nosotros, ellos sacaban para pagar la calefacción Sí. también. Y nosotros poníamos esa calefacción, era toda. Jesús, yo no sé cómo ese edificio no explotaba de frío, como nosotros subíamos esa calefacción. Ay, Dios mío, Padre amado. Lo lindo que tampoco no, después cuando aprendimos a subir esa calefacción, porque a lo primero tampoco no sabíamos cómo subir esa calefacción, porque no estábamos impuestos a esa calefacción. Sí, claro. Tú sabes. Y tratábamos, pero cuando, pero eso sí tratábamos era porque ellos no lo dejaban programado. Y nosotros no sabíamos cómo, tú sabes, porque ellos lo dejaban programado, por eso, porque ellos pagaban mucho. Para que tanto, hasta qué temperatura llegar, Sí. calentar. Y después no nos gustaba estar tampoco, después no nos gustaba estar en el apartamento porque no lo sabíamos subir más alto la calefacción, y donde trabajábamos siempre estaba más caliente. Y quería lo que querían traer en el trabajo, en el calientico. Y nos preguntaban, ay, dame 2 horas más de trabajo. Sí. Y nos preguntaban, ¿tú puedes trabajar hasta tanto y tanta hora? Sí, de una vez sí. Una porque ganábamos más, otra porque un frío. Ay, Dios teníamos un frío que nos moríamos del frío. Otra decíamos, vinimos aquí a buscar dinero, hay que trabajar. ¿Qué uno se va a ir a acostar después que ya empezamos a salir? ¿Y cuántos añitos era que usted tenía cuando eso, mami? Cuando yo llegué a Eslovenia, de eso sí bien me acuerdo. Tenía yo 33 años, la edad de Cristo. La edad de Jesús. La edad de Jesús. Ay, tú una mujer tan nuevecita y tan cosa, y pasó. Un ejemplo nueva, ya en ese tiempo nosotros podíamos decir que ya éramos mujeres maduras. ¿Por qué? Porque a los 8 años, ya de los 8 años tuvimos que, claro, pero ya a los 33 años, ya uno podía decir, yo soy una mujer madura, yo puedo. Y por eso se me metió esa energía de que yo tenía que salir a buscar el camino. El pan de cada día. Claro. En otra parte. Claro. Pasando todas las fronteras. Entonces, nuestra comida es más sazonada, ¿verdad, mami? La de dominicana. Tiene más sazón, se le echa más sazón y todo. Claro. ¿Cómo fue con la comida aquí en Eslovenia? ¿Eso fue un shock grande para usted? Te digo, sí, cuando fuimos, que ahorita iba a decir, fuimos a una pizza, y cuando fuimos a esa pizza, ay Dios mío, qué pizza más mala, dijimos nosotros. La pizza más buena, la Domino. Domino Pizza, estábamos impuestos a Domino Pizza, de cada año un día, Domino Pizza. Pero bueno. Sí. Aquí también de cada año un día también ustedes se la comían, pero no era lo mismo. Y fuimos a esa pizza y pizza más mala, que esa lo encontramos y que mala, pero después esa era la mejor ahora pizza. Ahora no es tanta. Sí, ahora no es tanta, esa es la mejor pizza. Y nada más sabíamos decir pizza tuna, porque esa era la única que sabíamos pronunciar. Una pizza tuna koala. No, tú sabes que cuando con el diccionario empezamos a ver cómo se pedía un café con leche, un ejemplo, un café, un jugo o una cerveza o lo que sea. Y lo buscamos en el diccionario, eso lo encontramos y lo pronunciamos muy bien, pero después no sabíamos cómo pronunciar qué íbamos a comer. Y en la mesa del lado, dijimos mi sobrina y yo, nos sentamos nosotras dos, todas nosotras, como digamos dominicanas, todas nosotras. Y al lado hay una mesa, narizne. En la mesa, al lado hay una mesa, hay 4 personas en una mesa, en la mesa del lado. Uno pidieron y nosotros dijimos, bueno,
vamos a ver qué fue lo que ellos pidieron para pedir lo mismo que ellos pidieron. Y así repetir. Ni que no nos guste, pero hay que probar, hay que probar. Bueno, así mismo repetimos lo que ellos pidieron. Ellos tuvieron uno que pidieron pizza tuna. Y como uno conoce la tuna, un ejemplo, como la tuna, ¿cómo se dice la tuna en dominicana? No es tuna. Creo no que tuna, mismo. no sé. Sí, yo creo que tuna. Creo que tuna no mismo. Pero esa no es otra cosa que uno, bueno, sabíamos que era tuna porque era de pecado. Sí. Y pedimos 2 pizzas tuna. Me acuerdo como ahora mismo. Y dijeron, ¿cómo lo dijeron, sí, mami? Pizza tuna. Pizza tuna. Sin gracias, sin próximo. Sí, nada. No, nosotros le dijimos gracias. Gracias, por favor, porque tenía el ¿cómo te digo? El diccionario. Ahí. Sí. Sí, no, en la primera palabra, en la primera hoja decía. Esas son las primeras, tú sabes, lo primordial. Lo primero que sí. siempre te y siempre enseña. En la primera hoja, siempre de gracias, por favor, gracias. Y eso sí, sí. Y si no sabíamos en esloveno, no sabíamos pronunciar en esloveno, lo decíamos también en italiano. Prego, gracias. Igual, porque eso sí se parece mucho, gracias, en español, nada más que en Italia se dice gracias. Y nosotros digamos gracias. Y si no lo sabíamos, no lo sabíamos pronunciar en esloveno, lo decíamos en italiano. Por eso metíamos todo los idiomas que se le venían a la cabeza. El primer idioma que se nos parecía en la cabeza. Yo me imagino a ustedes. Entonces, la pizza después se le hizo mala. A lo primero. Se nos hizo mala el primer día, sí, no la comimos porque teníamos hambre y teníamos que probar, porque dijimos, vamos a probar como la comida de aquí, eso, pero... Entonces los sabores y eso era lo que comíamos. Nada, los sabores, esa pizza tenía sabor a la comida de hospitales. Ok. Sin sabor, una pizza sin sabor, pues tú sabes que aquí en los restaurantes... cocinan así suave, no con mucho sazón. Aquí no se cocina con mucho sazón, tú sabes, se cocina más natural. Sí, más natural, sin esos sazones de todas formas. Pero viene rica la comida. Pero sí, pero hay que acostumbrarse. Sí, hay que acostumbrarse, ¿no? Hay que acostumbrarse muy bien, porque cuando ustedes llegaron también. Hay que acostumbrarse. Ustedes tampoco les gustaban la pizza de aquí cuando llegaron. Nada. Entonces, ¿cuál fue la cosa que a usted más le gustó de la culinaria de aquí? ¿Y cuál es la que usted todavía tiene en su menú, vamos a suponer, de cada día o tal vez de cada cierto tiempo? Bueno, salami. Y salamecito salami así seco, como se dice. Es muy diferente que diferente que no, aquí también hay como así como, pero muy diferente, como el salami indueca. Aquí no hay salami como el indueca. No. Aquí no hay salami como el indueca. Salami seco, jamón, cosas así, era lo que yo compraba para estar segura lo que iba a comer. Y qué riquísimo. ¿Y eso todavía usted? Y todavía eso, no, ya tú sabes que ya no me gusta mucho comer así tan pesado, pero sí. De vez en cuando, por eso dije ahorita, de vez en cuando usted va todavía ese... Sí, cuando le llega visita a uno, tú sabes, claro. uno picadera, pone una picadera ahí en la mesa, salami, queso, jamón, pan, queso, tampoco queso como el dominicano, tampoco no hay. Dominicana, el queso dominicano. Pero es riquísimo el de aquí también. Sí, es rico el queso de aquí también, pero como el de Dominicana, no lo hay. Claro. No lo hay. El queso, ¿cómo se dice? El queso amarillo de Dominicana, ¿cómo se dice? El queso geo. Queso geo, El queso geo, sí, como el queso geo de Dominicana, es el queso que creo que no lo hay en ninguna parte. Hay queso geo para acá, pero diferente. Es diferente, el sabor es diferente. Ya estamos impuestos y es bueno, pero como el queso geo de Dominicana, no. No, claro que no, ni el frito tampoco. Sí. Hay que ser. Es buenísimo de aquí, pero de Dominicana. Es diferente, es muy diferente.
Aquí hay que acostumbrarse a muchas cosas. No es que sea ni el país malo, ni la comida mala. Malo no es, porque nos dio muchas cosas buenas y agradecido con Dios y con el país. Pero hay que acostumbrarse. Son culturas diferentes. Claro, en toda parte, también en América. Un ejemplo, en CDA, como dicen, que antes decíamos Nueva York, ahora es CDA, ahora es América, y así por el estilo. Pero antes era Nueva York. Nueva York solamente es una parte de Estados Unidos. Sí, en toda parte hay que acostumbrarse, porque también para Nueva York, para Dominicana, para América, CDA, como se dice, tampoco para allá, antes no había plátano, antes no había yuca, antes no había nada de eso. Ahora es que todo eso lo importan, pero antes tampoco eso no lo había en ninguna parte, tampoco. Ya aquí ya lo encontramos en este tiempo ya, pero antes tampoco no lo había. Ustedes se acuerdan que aquí no había nada de eso. No existía muchos nada años. De eso. Sí. El primer bochinche que usted tuvo aquí, vamos a suponer una fiesta con el oveno, vecinos o amigos que usted encontró después que supo hablar un poquito. ¿Cómo fue eso? ¿Fue un bochinche como el dominicano, porque los lovenos son más reservados que nosotros? ¿O le hizo falta ese bochinche? ¿Le hizo falta esa vida que uno le da al tiempo cuando uno está con gente? Hace falta. Hizo falta porque todavía ahora la fiesta de aquí no son como las de Dominicana. Todavía en este tiempo, en el 2026, en el 2026 que estamos, todavía no es igual. Y eso son fiestas muy diferentes a la de nosotros en Dominicana. Esta fiesta en Dominicana son únicas. Aquí la gente no baila tanto, aquí la gente no habla más y conversa tranquilamente más que los que bailan. Que no se baila. Aquí ahora se baila, pero antes cuando nosotros llegamos aquí nadie bailaba. Y ahora se baila, mejor dicho, ahora bailan los que están con nosotros porque se acostumbraron. Sí. Porque cuando vamos para otra parte la gente no baila. No baila. Y así mismo era, nosotros bailábamos cuando nosotros... mi sobrina y yo bailábamos, íbamos a fiestas así, bailábamos mucho, cero más. O sea, aquí la gente, no que no bailaba, porque la fiesta donde íbamos, en la discoteca que íbamos, se baila brincando. Sí. Tú sabes, brincando, muy diferente. A nuestra bachata, merengue, reggaetón, dembow. Claro, muy diferente, muy diferente. No es, todavía ahora no es diferente, no es igual. No hizo mucha falta. Después cuando salimos dijimos, ay Dios mío, y miren qué fiesta, que nos quedamos con el deseo de bailar como uno baila en su país. Merengue, bachata, salsa, dembow, como dijiste, reggaetón, de todo. De todo un poquito de ahí, mover el cuerpo. Claro. Que nada más era hablar, y nosotros incluso no hablamos tanto porque no sabíamos tanto hablar como hablamos ahora. También. Sí, claro. Y que en ese tiempo, cuando usted llegó, vamos a suponer nosotros que llevamos después atrás de usted, se nos hacía todo tan raro, vamos a suponer, uno decía siempre que son aburridos la gente, pero no es tanto que sean aburridos, sino que otra vez son diferentes culturas. Y tú no puedes, como un dominicano, esperar de que un esloveno sea de la misma forma que tú, porque tengamos diferentes culturas, somos muy diferentes, ni que no quisiéramos, somos diferentes. No es solamente que el color, que el cabello, también la persona es diferente. Claro. Y nada, fue diferente, nada parecido a nuestra fiesta. Y no es para decir que esto que es malo. Ay, no es porque es malo, sino porque es diferente. Es diferente. Entonces, para ya terminar este capítulo hoy, dígame, ¿cuál fue la primera comida eslovena que usted hizo sola, que cocinó? ¿Cuál fue la primera comida que yo hice sola que cociné? O tal vez me puede decir la que no le salió bien y la que
La primera comida que yo cociné en Eslovenia, de aquí, fue, ¿cómo se dice en español? Hietra. Me lo imaginé que para allá que vamos. No el hígado. Hígado. Eso fue lo primero que yo cociné aquí en Eslovenia. La primera comida de aquí. Yo hice hígado y el hígado lo compré un pedazo y lo metí en la y lo metí en el horno. En el horno. ¿Y usted lo sazonó o lo puso así? No, yo lo sazoné como lo sazonamos en Dominicana. Como el sazón dominicano. Sí, como se sazona en Dominicana, un sazón, ¿cómo se dice? Una guasacaca. Con esa guasacaca de Dominicana, hice mi guasacaca, se lo unté bien untado y lo metí en el horno. Y eso salió ese pedazo de peñón de ahí, como esa pared de dura. Eso salió directo para la basura. Ay, Dios mío. Directo para la basura, sí. Eso fue lo primero que cociné aquí en Eslovenia. Y después, sí. ¿Cuál fue la comida que le salió, vamos a suponer bien, eslovena? Bueno, como te digo, la otra que me salió, que volví, cociné en Eslovenia, fue, o sea, no, después de eso no cociné mucho esloveno, porque se fue para el sazón dominicano. Me fui para el sazón dominicano, pero diferente, porque aquí en Dominicano uno puede hacer arroz blanco con habichuela, y un ejemplo, porque aquí, tú sabes que aquí todavía, todo el tiempo, aquí todo se hace en horno. Para tú hacer un ejemplo, muy poco se hace así como guisado, como carne guisada. En Dominicana se hace, sí, pero muy poco. Aquí lo hacían antes muy poco. Ahora sí lo hacen mucho, pero antes se hacía muy poco carne guisada, o no sé, uno lo veía poco, no sé. Sí. Pero que tal vez dependiendo de la gente también que nos rodean, claro, que cocinan de una forma, y me imagino que las abuelitas cocinaban chambre como usted comentó, claro, sí, ¿no? De todas formas y de todos colores. Claro, no solamente la viejita, la gente mayor, sino también todo el mundo aquí. Tú ves, todos nosotros, todo el mundo, jóvenes, cocinan muchas cosas de caldo, porque por el frío. No, sí, por también, eso digo que... también en el calor se cocina muchas cosas de caldo, porque hay días, mira, como el de hoy, que está bien lluvioso. Bueno, le gustaría a uno un caldito, bueno, no importa cuál. Y nada, y después compraba pollo, lo que yo sabía cocinar. Pollo con el sazón dominicano. Con el sazón guasacaca dominicana. Y me sazonaba mi pollo, lo ponía en la pechiza, hacía puré de papa helado con ensalada, que eso es lo que a mí aquí más se come. Y a mami no le gusta por cierto, la papa. No, que así, que no me gusta. ¿Por qué? Le gusta, se la come, pero sí. Denle en arroz. Con más gusto se lo come. Sí. No es que no me gusta, yo me la como, pero sí, en Dominicana, digamos, la papa es para los enfermos. Ay, santo. En Dominicana la papa. Que con eso era que ustedes hacen nada más se le da caldito, con papita. Sí, sí, pero papa, un ejemplo, hervida, en puré y cosas así, eso nada más lo veía uno en el hospital cuando uno estaba interno. Eso es lo que le dan. Y a mí no me gusta eso. Sí, ya me lo como, sí, si tengo que comérmelo, me lo como, no porque que no me gusta, un ejemplo, pero si encuentro otra cosa, no me dé a mi papa, pure de papa. Denle en arroz, carne y habichuela. Carne, arroz y habichuela. A mí le gusta. Arroz, habichuela y carne, la bandera dominicana. Así mismo. Con esta última respuesta vamos a cerrar este capítulo de hoy. Sí. Como ya saben, si este video les gustó, este libro virtual, visual de Sin Fronteras, comenten, denle un no gusta, que les gusta, suscríbanse y no olviden darle a la campanita para que cada vez que el canal tenga un nuevo video, ustedes estén informados. Así que nos vemos. Juala. Nos vemos. Muchas gracias. Juala Lepa.
Y nada, hasta la próxima. Hasta el próximo capítulo. Hasta el próximo capítulo. Hola. Hola. Chao.